Gloria a Dios. Si alguna vasija no se alcanzó a llenar, este es un buen momento para que se llene. Amén. Amén, amén. Alabanzas a tu nombre, soberano Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Cristo es la fe. Aleluya. Agua de vida saludable. Alabanzas a Cristo, aleluya. Amén, amén. Amada iglesia del Señor, el Señor Jesucristo les bendiga. Amén, amén. Amado amigo que está en este lugar, sepa que ha escogido el mejor lugar, amén. Que este tiempo es muy valioso. Voy a invitarles a tomar lectura de la palabra del Señor Jesucristo. En la fila de este lado, por favor, me va a colaborar con la cita de Mateo 14. Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, y van a leer del verso 14 al 17, esta fila. Allá. Mateo capítulo 14, versos del 14 al 17. Y esta fila de este lado, por favor, me colaboran con la cita del Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, del verso 34 al 38. Amén. Y mis amados de música, por favor, me colaboran con el texto en Lucas capítulo 9, del verso 11 al 13, en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden iniciar, mis amados. Y sabiendo Jesús dio una forma. ¿Iniciamos nosotros? Evangelio según San Mateo capítulo 14, del verso 14 al 17. Y sabiendo Jesús dio una gran compasión a Dios y sanó a los enfermos que estaban enfermos. Se acercaron a él muchos discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Pidiéramos luz para que vayan por las aldeas y compren y comen. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Amén, gloria a Dios. Por favor, mis amados, me colaboran con la cita que les di en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del verso 34 al 38. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos,
comer, ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. amén. Por favor, mis amados, Lucas capítulo 9, del verso 11 al 13. San Lucas capítulo 9, de los versos 11 al 13. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Amén. Soberano y eterno Dios todopoderoso. He aquí, soberano Rey de los reyes y Señor de los señores, este grupo, Señor, de hombres y mujeres dispuestos a oír tu palabra, Señor. Yo he venido dispuesto a escuchar tu voz, Señor. Habla mi vida y habla cada uno de los presentes según sea tu bendita voluntad, Señor. Habla nuestras vidas esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, toma mi mente, Señor. Invade mi pensamiento esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Grite gloria a Dios, mi amado hermano. Bien, pueda siéntese cómodo. Y el tema que vamos a predicar esta noche es Jesús, el joven, los 5 panes y los 2 peces. Amén. ¿Cómo es el tema? Amén. En estos 3 evangelios que leímos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, hay una pregunta de los 12 discípulos del Señor. Ahora es tarde, esta gente tiene hambre, como se puede dar de cuenta es bastante personal, 5,000 personas. Entonces, para que los despidan, ¿cierto? Para que se vayan por las aldeas y miren a ver dónde pueden conseguir qué comprar para su sustento, amén. Pero hay una respuesta del Señor que quizá no es muy agradable para estos 12 y quizá los deja más bien un poco confusos. Y la respuesta del Señor es, dadle vosotros de comer. Si prestaron atención en los 3 pasajes, amén, dice de la misma manera, dadle vosotros de comer. Y entonces estos personajes se extrañaron mucho porque decían, pero por favor, o sea, somos nosotros los 12, el lugar donde estamos es desierto, no hay una tienda por aquí cerca, ¿cierto? Ni siquiera hay un hermano a la moto para que al menos hiciera la carrera y los comprara por allá. No había esa posibilidad. Entonces ellos le dicen, Señor, o sea, ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a esta multitud? ¿Sí? Ellos pues como que en el momento no comprendían qué era lo que el Señor les quería dar a entender con esto, y por eso la respuesta de los 12 fue, ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a esta multitud? Amén. Amén. Pero resulta que estos 12 personajes no eran cualquiera del común, sino que estos 12 personajes eran el grupo selecto de Dios, el grupo que Él mismo había escogido para hacer este especial trabajo. Aparte de esto, ellos se admiraban porque es que eran 5,000 personas, no eran 2, no eran 3, eran 5,000 personas, y pues alimentar a 5,000 personas yo creo que siempre requiere un buen gasto, ¿no? Y entonces uno de ellos dice, 200 denarios no alcanza. O sea, si compramos 200 denarios en pan y los repartimos, no va a ser suficiente. Según la Biblia, según la historia bíblica, un denario equivalía a un jornal, a un día de trabajo. Los matemáticos, a ver, ¿cuánto es el salario mínimo? ¿Cuánto? 980, ¿qué? 80. O sea que el día sale en un promedio como de 32,000. Ahora multiplique 32 por 200. Eso le está dando más o menos como 7 millones de pesos en pan para esa multitud. Entonces como que era demasiado imposible para ellos meditar en esto, amén.
Y si digamos, bueno, entonces no compren el pan, entonces cada uno encárguese de alimentar una parte, divídaselo entre 12. Un promedio de 416.7 panes. Cada discípulo para poder alimentar a esta multitud. Amén. Pero el Señor les decía esto porque Él ya había tratado con ellos. Él no los mandaba a sus expensas a hacer estas cosas. Hasta aquí ellos eran la luz del mundo. Eso usted lo encuentra ya en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el verso 14. La sal de la tierra, así eran llamados estos personajes. 5:13 del Evangelio según San Mateo. Les había enseñado a orar. Eso usted lo encuentra ahí mismo en Mateo, en el capítulo 6, el verso 5. A ayunar, verso 16. Les había explicado punto por punto la oración y la regla de oro. ¿Alguien recuerda la regla de oro de Mateo 7:7? Pedid y qué, buscad y llamad y amén. Ellos sabían esto porque el Señor se los había estado explicando paso por paso y punto por punto. O sea que ellos no habían estado de pronto estudiando el instituto bíblico, quizás no habían hecho la escuela escalando, no habían hecho esto, pero habían aprendido del maestro por excelencia, el cual es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Les había dado potestad, y quiero que leamos ese texto. Un hermanito que me colabore ahí por favor con Mateo 10:5, con voz de trueno, por favor que lo comparta con nosotros. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les Amén. dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, ¿Qué va a seguir diciendo? sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad al leproso, Amén. resucitad muertos, Amén. echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria a Dios. Entonces mire el poder que el Señor le había dado a estos hombres. O sea que este grupo selecto no era cualquier grupo. Era un grupo que el Señor mismo había escogido uno por uno. Llamó a Simón Pedro, llamó a su hermano Andrés y llamó a Juan, y así los llamó, y Él los escogió. Después de que los escogió, los llena, les dice: bueno, aquí tienen este poder para que sanen los enfermos, para que resuciten los muertos. Sería, mis amados, que el poder que el Señor les había dado hasta este momento les alcanzaba a ellos para multiplicar los panes. ¿Qué dicen por acá? ¿Quién da más? ¿Les alcanzaría o no les alcanzaría? Gloria al Señor Jesucristo. Tenían una preparación por el maestro. Amén. Él mismo los había preparado a ellos para que pudieran hacer el trabajo. El Señor no les estaba pidiendo algo que no tuvieran o que no pudieran hacer, porque el Señor, para mandar a una persona, primero lo capacita. El Señor llama, perdona, restaura, y ahí sí lava, santifica, purifica y envía. El Señor no lo va a mandar a usted a sus expensas. Y eso usted puede leer un poco sobre esto en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, el verso creo 11 en adelante. Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Así que no crea que el Señor lo va a mandar sin nada. No. Él le prepara y le envía. Pero entonces, si estos personajes tenían esta preparación, si tenían estas capacidades, no de sí mismos, sino que el Señor se las había dado, ¿por qué no hacían las cosas? En el capítulo 9 de San Marcos usted los encuentra también peleando con un personaje porque no les había echado fuera un demonio que tenía un hijo de este personaje. Y el Señor, como un poco de mal genio, les llama la atención y les dice: ¿hasta cuándo es soportaros? ¿Hasta cuándo estar con vosotros? Como que no le estaban dando el uso debido a lo que el Señor les había dado hasta ese momento. Amén. Y no que no tuvieran, porque como estamos viendo por la palabra del Señor, el Señor les había dado con qué hacer las cosas. Por eso, como el patrón que lo manda a hacer un trabajo sin herramienta, no tiene sentido. Y si un simple mortal o pecador le entrega la herramienta al empleado para que haga el trabajo, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cierto?
Entonces vemos un caso, por decir la higuera ¿ustedes saben qué pasó con la higuera? ¿Por qué se secó? Porque el Señor la maldijo porque fue a buscar fruto y no halló nada. ¿Y por qué no halló fruto en la higuera? Porque no era tiempo de higos, ¿cierto? Y parece como incoherente, como ilógico, que si no es tiempo de higos, pues es normal que no haya higos, porque no es tiempo de higos. Pero lo que la higuera tenía que entender en ese momento es que el que le estaba pidiendo higos, el que le estaba reclamando por su fruto, no era un personaje cualquiera, no era un ser humano más, no era un transeúnte más, sino que era el dueño de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, estaba en la obligación en ese momento de producir higos para su Señor. Amén. Amén. Pero con nosotros no fue así. Él nos dio para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo. Gloria al Señor. ¿Por qué los apóstoles no tenían fruto? ¿Cómo? ¿Quién da más? Porque dudaban. ¿Quién da más? ¿Cómo? Les faltaba fe. Amén. Todos tienen la razón. ¿No tenían autoridad? No, ya les mostraba en el capítulo 10 que el Señor les había dado autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos. Amén. Y les digo, por mera misericordia, por gracia ustedes recibieron eso. Entonces, por gracia vayan y compartan lo que yo les di. Entonces, ¿por qué los apóstoles no tenían fruto? Por la sencilla razón de que ellos no conocían al Señor. Ellos andaban con Él, comían con Él, compartían muchísimo con Él, quizás las 24 horas, pero no lo conocían. Otro con voz de trueno ahí, que se lea por favor el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, del 37 al 41. Jesús calma la tempestad, tiene por título. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Gloria a Dios. ¿Y qué dijeron los discípulos después de que escucharon eso? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea que aunque lo llevaban ahí en la barca, ellos no sabían quién era Cristo. Ellos no conocían al Señor que iba en esa barca con ellos. Pero el mar o la tempestad, cuando escuchó esa voz que le dijo: calla, enmudece, aunque quizá físicamente no lo veía, pero reconoció la voz. Reconoció que era la misma voz que por allá en Job capítulo 38 le dijo: hasta aquí llegarás, y aquí para dar orgullo de tus olas. Y ese mar y esa tormenta en ese momento reconocieron que el que hablaba en ese momento no era un hombre más, no era un profeta más, no era un predicador más, sino que era el dueño de los cielos y de la tierra, el Rey de Reyes y el Señor de los señores, el único que tiene la potestad y la autoridad para hacer todas las cosas como Él quiera. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Entonces este era el motivo o la causa por la cual los discípulos no podían dar frutos hasta ese momento, pero ellos andaban con el Maestro. Lamentablemente, mis amados, vemos esa situación también en medio del pueblo del Señor. Nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, caminamos con el Señor Jesús, pero no conocemos al Señor Jesucristo. Con todo nos arrodillamos y oramos, y quizá no encontramos una respuesta a lo que tengamos, a nuestra petición, y quizá muchas veces nos quejamos y vienen las aflicciones, y esto nos da pie aún para apartarnos de la iglesia. Ese Dios como que es egoísta, como que tiene su compito, como que solamente le responde a unos y no a todos. Pero es por lo mismo, porque no conocemos a nuestro Dios. Oh, pero qué lindo que es cuando el Hijo de Dios decide tener comunión con su Señor, porque la única forma de conocer a este Dios es teniendo comunión con Él, es leyendo su palabra,
es hablando con Él, sacando un tiempo especial y dedicárselo a Él. De esta forma, mis amados, es que podemos conocer al Dios que tenemos. Entonces, como estábamos mirando en esos tres evangelios, según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas, vemos un mismo relato. Amén. Vemos un mismo relato y una misma orden. Dadles vosotros de comer. Ahí tienen con qué, denles de comer. Pero estos 12 apóstoles, ese grupo selecto, hasta el momento no entendían eso. Pero como nos queda un evangelio aún, nos queda el evangelio según San Juan, vamos a ver la historia desde otro punto de vista. Vamos a ver esta historia desde el cuarto evangelio. ¿Amén? Y dice el evangelio según San Juan, en capítulo 6, el verso 5 en adelante, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí ya cambia. Aquí no le está diciendo denles de comer. No, aquí le dice: ¿de dónde vamos a comprar para que este poco de gente coma? Verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. ¿Cómo no iba a saber qué tenía que hacer este Dios soberano si por 40 años había alimentado a más de 1 millón de personas, dándole maná del cielo, pan de nobles, dándoles codornices que brotaban de la tierra? ¿Cómo no iba a poder alimentar a 5.000? Quizá para nosotros, simples mortales y pasajeros en esta tierra, nos parezca una misión imposible alimentar a 5.000 personas. Pero para este Dios que es dueño de todas las cosas, para este no hay nada imposible. Y por eso es que usted y yo lo seguimos, y por eso es que creemos en Él, y por eso es que vivimos para Él, porque estamos convencidos de que con Él nada nos va a faltar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco, ni siquiera para que se saciaran, sino para que tomaran un poco. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, no Reynoso, sino Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y ese era el punto en el que quería llegar. La predicación solamente era 15 minutos, así que ya casi terminamos. Este era el punto al que quería llegar. Este joven que tenía 5 panes y 2 pececillos, era como que alguien del común, como que alguien más que venía entre el montón. Amén. No era importante, no, este no hacía parte del grupo selecto de los 12, este como que no lo tenía muy en cuenta, al punto que ni siquiera aparece en los otros 3 evangelios. No, este era como que un personaje del común que quizá venía por ahí y escuchaba cuando hablaba y nombraban al tal Jesús, y quizá este hombre había visto o había escuchado que cuando este Señor hablaba, los enfermos se sanaban, que cuando este Señor hablaba, los muertos resucitaban. Amén. Amén. Que cuando este Señor cruzaba, los endemoniados corrían a postrarse delante de Él. Los demonios se postraban delante de Él porque reconocían quién era ese personaje que iba pasando. Y como les decía hace un momento, aún los demonios sabían quién era Él. No un ser más, uno del común más. No, sino que en Él había algo especial. Amén. Dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, nuestro Dios manifestado como hombre. Aleluya. Y entonces este joven, quizá al ver el alboroto, al ver la hora ya tarde, el lugar desierto y que no hay que comer, pero él se acuerda que él lleva 5 panes y un par de peces, que quizá aún para el grupo selecto era algo muy poco, mucho más para la multitud hambrienta que se encontraba en ese lugar, era como que algo insignificante. Pues si a mí me sirven los 5 panes y los 2 peces para el desayuno con una olleta de tinto, yo acabo con eso. Con seguridad acabo con eso para el desayuno. Pero este hombre no miró en lo poquitico que tenía. No. Él no miró la cantidad que él llevaba, sino que él miró la calidad del personaje a quien le iba a presentar lo que él llevaba. Amén. Porque lo poquitico que usted tenga, mi amado hermano, mi amado amigo, lo poquitico que usted tenga, por muy poquito
Para él no hay cosa difícil, gloria a Dios. Y por eso este joven fue y presentó eso poco que llevaba. Y Andrés, no Reynoso, reitero, el hermano de Pedro, dice: ¿mas qué es esto? Allí hay 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto delante de esta multitud? Quizá, mi amado hermano, quizá, mi amada hermana, de pronto alguien, aún en el mismo pueblo de Dios, pueda tener en poco sus capacidades. Quizá alguien le vea con menosprecio, o diga: no, es que usted no puede. O aún en la cara se lo diga: es que usted no puede. Y sí, usted tiene que ser realista. Yo tengo que ser realista. Yo no puedo, porque ¿quién soy yo? Pero lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. No es lo que usted tenga, es delante de quien lo presente. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces la pregunta, mi amado hermano, esta noche es: mi amado joven, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tiene para ofrecerle al Señor esta noche? Con algo que usted tenga, por poco que sea, el Señor lo multiplica. Y no es que yo me haya inventado eso, les estoy mostrando a la luz de la palabra del Señor. Por poquitico que sea lo que tengas, si lo pones en las manos del Señor, esto será multiplicado. Amén. Y nos encontramos a un tal Moisés, legislador del pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Y este hombre era un asesino que venía huyendo de Egipto y llegó a cierto lugar y era pastor en ese lugar. Y todo lo que tenía era su bordón, su vara. No cargaba nada más porque las ovejas que estaba pastoreando no eran suyas. Él solamente tenía un bordón, una vara. Pero ¿saben qué pasó con este Moisés? Cierto día caminando y pastoreando las ovejitas, llegó a un lugar. Llegó al monte de Dios. Y cuando llegó al monte de Dios, o caminaba por ese lugar, vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Amén. Y tuvo una charla ahí con el Señor, y entonces el Señor lo mandaba a hacer un trabajo bastante fuerte para él, porque él era tardo para hablar y como que le costaba mucho pronunciar las palabras. Y digo: no, yo no puedo, envíe por el que tiene que enviar, porque reconocía, así como nosotros esta noche, que no es por nuestras fuerzas, aleluya, que no es por nuestro intelecto, que no es por nuestras capacidades. Y entonces el Señor, viendo la situación trágica de Moisés, le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Y este dice: una vara. Échala al piso a ver qué hace con esa vara. Con esa vara derrotó la hechicería de Egipto. Con esa vara pudo darle la salida a Israel. Obviamente no era la vara ni era Moisés, sino el Dios que tenía Moisés. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Vemos también a un tal Jonás en la historia bíblica. Un tal Jonás que el Señor le dio un mandato, una ordenanza, un estatuto, pero este hombre en desobediencia arrancó para otro lugar. Ya saben la historia, se las voy a resumir. El punto es que cuando se vio en la obligación de hacer aquello para lo cual el Señor lo había mandado, él abrió su boca, pero las palabras no eran las palabras de Jonás. Y aunque la ley o el edicto de Jonás en ese momento no era nada fácil, como que no era decir Cristo te ama y ya, no, sino que decía, ¿cómo decía? 40 días se amén. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y como que no daba muchas opciones. No, solamente repetía estas palabras por 3 días mientras pasaba Nínive de lado a lado. Solamente decía: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor, mi amado amigo y mi amada amiga que me está escuchando en esta noche? Dice que mientras que Jonás decía estas palabras, de aquí a 40 días Nínive será destruida, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Amén. Porque comprendían que aunque era Jonás el que caminaba y a ese era el que veían, lo que reposaba en Jonás en ese momento no era la sabiduría de Jonás. No. Esto venía de allá arriba de los mismos cielos. Aleluya. Y era el Dios omnipotente. Aleluya. Usando los labios de un hombre para hablar a esa comunidad. Gloria a Dios. Y por eso en aquella ocasión más de 120,000 personas fueron salvas, o fueron salvas de no haber sido destruidas, porque
esa palabra se iba a cumplir. Y si el rey no hubiese determinado hacer ese ayuno, esa ciudad hubiera sido destruida y todos hubieran muerto. Pero ellos escucharon a Dios. ¿Qué les quiero decir por esto, mi amado hermano? Que usted lo que tiene que hacer es que abrir sus labios. Usted no necesita otra cosa sino abrir sus labios. Con lo poquitico que usted tenga, este Dios está capacitado para multiplicarlo. Y para terminar aquí la enseñanza esta noche, quiero dejarles con Pedro. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 nos encontramos a un Pedro también lleno del Espíritu Santo, que se puso en pie y dio un mensaje, no por sus capacidades intelectuales, porque sabemos que Pedro era un simple pescador. O sea que muy posiblemente ni a la escuela había ido en su tiempo. Quizás muy poco sabía de números, de letras, quizás sabía muy poco, aleluya. Pero había conocido al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al encontrarse con este Dios y al conocer a este Dios, predicó un gran mensaje, un mensaje muy fogoso, donde cerca de 3,000 personas llegaron arrepentidos a los pies de Cristo y se bautizaron. Y dice la palabra del Señor que perseveraban, aleluya, en la doctrina de los apóstoles. Porque no era Pedro, dice la Biblia que la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los sanaba, pero tampoco era la sombra de Pedro, no, era la unción que tenía Pedro, porque había reconocido que no era por sus fuerzas, pero que era Él el que todo lo puede, aleluya. Le invito a estar sobre sus pies, mi amado hermano y mi amado amigo. Y a usted, joven, a usted que está caminando con el Señor a esta hora y quizá le da miedo abrir su boca para decirle algo a su familiar o a uno a su vecino o a alguien en su colegio o en su empleo o qué sé yo, no sé cuál sea su temor para servirle al Señor. Quizás sienta que no tiene las fuerzas y está esperando tenerlas, pues déjeme decirle que nunca las va a tener. Porque esto no es por mi voluntad, esto no es por mis fuerzas, esto es por las fuerzas del Dios Todopoderoso. Y esta noche una vez más le pregunto a usted, mi amado hermano y mi amado amigo, ¿qué tiene en su mano? ¿Qué tiene en su mano? Aleluya. En el Evangelio según San Mateo, donde leíamos en el capítulo 14, en el verso 18, cuando el Señor supo que solamente habían 5 panes y 2 peces, ¿sabe qué dijo el Señor? Tráemelos acá para hacer la obra espectacular de multiplicarlos. ¿Qué tiene en su mano esta noche, mi amado hermano? Tráigalo a los pies de Cristo para que Él le multiplique lo que tiene. No importa que tampoco sea lo que tenga, tráigalo a los pies del Señor. Un entendido que traiga lo poco que tenga a los pies de Cristo para que le sea multiplicado esta noche. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Yo creo que el Señor ha sido claro con nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Yo no sé, hermano, qué tienes en tu mano para darle a Dios. Pero si tienes algo en tus manos para darle a Dios, yo te invito aquí que venga esta tarde. Vamos a orar para que el Señor te dé esas fuerzas, para que puedas abrir tus labios en el trabajo, en el colegio, donde esté, donde haya un amigo que tenga que hablarle. Hermano, yo te invito, si quieres, si tienes ese sentir de servirle a Dios, pero dice